están tan ligados a los hechos, costumbres y tradiciones de todo lo que aquí se va a hablar, pero sobre todo para honrar la memoria de nuestro amigo queridísimo, el maestro Don Israel Cavazos Garza. Quiero comunicarles que este recinto y todo lo que aquí al caminar por el museo se han dado cuenta ustedes digamos, el crecimiento, la manifestación de arte, de cultura, etcétera, todo lo que aquí se puede ver, es producto de ese consejo, de ese gran amigo que tuve yo con el profesor Don Israel Cavazos. Él fue mi inspiración, porque cuando yo tomaba clases de historia con él, hubo un brote fuerte para mostrar la historia de estos pueblos, pero no tenían en ese sentido ni en ese tiempo punta de lanza para hacer llegar a todas partes del mundo lo que aquí se estaba desarrollando, que era la gran cultura del noreste. El hecho de trabajar y ser amiga, alumna y muy querida amiga cercana al matrimonio de Don Israel me permitió viajar con ellos, compartir mucho la vida, el común de la vida. Cuando Lilia se fue al cielo, pues el profesor, estuve siempre tan cerca de él. Comíamos los viernes, estábamos siempre en continua comunicación. Fue un hombre tan maravilloso que enriqueció para siempre el norte de México y más allá, porque sabemos que el profesor Israel no le bastó estar en los límites territoriales de un México lleno de historia y de amor. Se fue a España, se fue a otras partes para la conquista de nuevas historias que le dieran más fundamento a este descubrimiento. Para mí, hablar del profesor Israel Cavazos es mover muy fuerte las fibras del corazón y del recuerdo, porque aparte de ser yo su alumna, y luego su ahijada, y luego su amiga, y luego pues pendiente de él en bastante tiempo de su vida, cuando ya quedó solo, pues fue un gusto, pero fue también como una paternidad que de lejos se sentía. El profesor fue mi dirigente, las investigaciones que luego pude hacer asesorada por él, pues tienen la validez en los libros que ya se editaron, pero en todo eso él estaba primero, porque para mí el profesor Don Israel Cavazos Garza fue una luz, pero muy paternal, muy respetada, muy querida y muy trascendente. Se pudieron hacer algunas cosas, viajamos bastante con él y con su esposa y siempre en una concordancia de felicidad, porque disfrutábamos la historia medularmente. No era lo que decían los libros, era lo que decían los pueblos. Visitamos muchas veces gran parte de México y en ese sentido pues teníamos un acompasado recuerdo de todas esas vivencias, de tal suerte que el profesor llegó a tomar una parte muy, muy importante de mi vida. Por supuesto, yo me sentía muy honrada, esa amistad, bueno, con Lili, por supuesto. Cuando la despedimos, pues ya fue un adiós de mucha tristeza, pero pues se quedaron sus hijos, y sobre todo se quedó él, y al profesor había que acompañarlo. Muchas veces yo lo recibí en mi casa con el grupo de amigos, los historiadores, siempre disfrutando el tema, porque este tema era tan envolvente para él, para mí y pues para muchos que estábamos comprometidos con la historia. Hoy, a la distancia de todos esos hechos, pues el corazón late, se mueve y se promueve
porque pienso, ¿cómo estaría el profesor don Israel Cavazos de gozoso si estuviera aquí presente, si estuviera viendo a toda su gente, a todo el recuerdo, a todo lo que él fabricó, recogió, editó, dio a conocer, etcétera, que por su búsqueda y por su inquietud y por ese deseo de darle a México y al norte de México una estafeta de más credibilidad en el tiempo de la conquista, entonces estaría muy, muy contento. Y estas palabras que ahora me permito dirigirles es para honrar esa memoria, ese gran cariño que le tuvimos, porque era algo paternal, muy hermoso. A mí me dirigía con mucha fraternidad, porque pues yo fui su alumna siempre. Después, porque también crecí en la historia, entonces después con el tiempo pues ya nos veíamos, no de igual a igual, pero yo tenía la confianza de decirle, profesor, pues viajé por estos pueblos, ¿cómo ve? ¿Integro esto? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Y él me asesoraba, ¿verdad? Siempre fue para mí la luz que dirigía esa búsqueda de poder recuperar la historia del nuevo Reino de León. Todo esto se los digo cuando me enternece tanto recordarlo, porque en estas butacas donde están ustedes sentados, allí él estuvo muchas veces. Nunca nos dejó solos. El profesor permanecía como una sombra protectora. Es más, unos días antes de irse, me llamó Salvador y me dice, señora Tirita, fíjese que vamos de camino a Mina. ¿Cómo? Yo había hecho cita en el Palacio Federal para agenciar lo mismo, que siempre estábamos atorados con cosas para Mina. Y le digo, ¿pero cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿O qué? Dijo, no, el profesor quiere ir a Mina y no lo va a creer. Ahorita estoy pasando por el campo militar. Ay, Salvador, bueno, pues ahí voy. Yo estaba en el Palacio Federal. No, pues me salí volada, pues con Angélica, el chofer y todo. Vámonos a Mina. Bueno, veníamos de hecho la raya porque llegamos exactamente en el momento en que el profesor se estaba estacionando aquí afuera. Así que bueno, me tocó hasta ayudarle a bajar de la camionetita y Oye, y luego el gusto de tenerlo en la entrada, de platicar con él. Y le decía yo, ay profesor, escriba algo, ¿qué me quiere decir? Mira, dijo, sí, tú ya sabes todo, pues cuántos años repitiendo la misma historia, las mismas cosas, pero allí dejó sus últimas palabras escritas. Él nos tenía un afecto de un cierto mimo de antigüedad, porque cuando yo empecé la cosa de la historia fue cuando estaba yo recién casadita. Yo me casé en el 57 y recuerdo que la primera vez que me trajo Salvador Salas a Mina a una boda, llegamos a la boda en el momento en que el profesor estaba dirigiendo las palabras que estaban dando a conocer la historia del pueblo. Así fue como yo lo conocí en el 57. Y la cosa es que ya no lo solté, porque después hice tanta amistad con Lili, y pues los chicos y los nietos y todo. Pero fue algo que nos acercó siempre, la historia y la intención de la historia. Entonces hicimos algunos viajes fascinantes, porque para el sur de México, pues cada pueblo, cada ruta te dice algo de la historia. Y pues alcanzamos de ir hasta el istmo de Tehuantepec y el profesor encantado y también Lili. Entonces todo eso sí lo compartimos mucho, disfrutamos mucho. Tengo unas fotos increíbles y luego tristemente pues se fue Lili. Cuando se fue Lili, estamos hablando ya de otra cosa. El profesor se quedó pues más solo,
pues los muchachos ya casados, y por supuesto aquí en Nuevo León todos somos una familia y todo el mundo lo quería tanto, pero yo me le pegué mucho porque cada viernes comíamos. Como a él le gustaba mucho el cabrito, entonces yo desde antes de pasar por él, yo ya llevaba el cabrito en el carro. Así que llegábamos a su casa, ya la chica sabía que los frijolitos, y era el viernes un día de gozo, porque pues, comíamos, platicábamos, de repente llegaban amigos y así. Entonces nunca lo dejamos solo. Después en la casa, que es la casa de todos ustedes, pues también tenía yo reuniones con los historiadores y siempre, pues por supuesto, el profesor era el de la voz cantante. Entonces, hablar del profesor don Israel Cavazos, aparte de ser el personaje central de mi vida en la formación de la historia, es un personaje que mueve todas las fibras de mi corazón, porque fue como un papá para mí. Me dirigió varios libros de los que luego salieron, la asesoría propia de los eventos del museo. Cuando viajábamos, ni se diga, pues éramos una familia. En fin, todas esas remembranzas y todos esos recuerdos están muy grabados en los corazones. Para los que estuvieron con nosotros en ese tiempo, pues tuvimos varios periodos de universidad, muchas personas que de otras partes vinieron. Cuando viajábamos, pues Tamaulipas, en México, en fin, siempre unidos, porque él siempre tenía tanto que decir sin hablar. La prudencia del profesor don Israel Cavazos es un mensaje de educación pues maravilloso, porque siempre estaba concediendo la palabra para encontrar donde más había más verdad sobre la historia. Entonces, todo esto que les digo me está latiendo bastante el corazón, porque esos recuerdos son imborrables. Son muchos años que caminamos juntos. Ahora de ver a sus hijos tan cuajados, Gabriel, los nietos, en fin, es un orgullo muy grande que donde se encuentre el profesor don Israel Cavazos Garza tendrá que estar muy agasajado, muy estremecido, porque no caminó en balde por el norte de México, ni por más allá de la frontera. El profesor supo trascender de muchas maneras. Su actitud, sus descubrimientos, su tenacidad, esa fidelidad para tratar la historia de Nuevo León y también el decoro para tratar a las amistades, porque a cada quien le daba su lugar. Mucho que aprender del profesor don Israel Cavazos Garza. Fue mi gran maestro, piedra angular de este lugar donde ustedes ahora se encuentran, y para mí es un honor y un gusto muy grande haber recibido esta prolongación de este proyecto tan interesante que han estado realizando aquí mis amigos, porque las obras trascienden, pero si se divulgan, porque si te mueres con todo el pecho lleno de verdades, pues no tiene mucha gracia. No, se trascienden con el ejemplo, con la enseñanza, con ese transmitir de lo que se puede decir a los demás para que mejoren las situaciones de vida en un México que todos soñamos que sea cada día mejor. Me da mucho gusto que estén todos ustedes aquí. Gracias por cederme la palabra. Como saben, aquí me puede a mí amanecer. Yo soy de mucho cuento, pero los voy a aburrir. Entonces mejor le cedo la palabra. ¿Quién es el que sigue por aquí? Pero gracias por escucharme y bienvenidos todos a este recinto. Muchas gracias, doña Ernestina. Muy contentos aquí con su recibimiento.
Muchas gracias. A continuación, le cedo la palabra a don Amancio José Chapa, descendiente de Juan Bautista Chapa, quien nos visita de Edimburgo, Texas, acompañado por su esposa y demás familia que también aquí nos visita y lo están acompañando. Muchas gracias. Gracias. Primeramente quisiera expresar mis más sinceras gracias a la señora Lili por haberme preguntado si quería participar en los eventos y le contesté claro que sí, cómo se lo iba a negar, y realmente para mí es un gran honor, algo que en la vida que me queda va a quedar como una memoria profunda para mí y mi familia. También reconocer su hermano Gabriel, aquí presente con su familia, la fundación de Ildefonso Vázquez Santos, su presidente Jorge Vázquez, y también una de las personas que también tuve mucho contacto, el señor Celso José Garza. Y también agradecer todas las atenciones que nos han dado desde que llegamos aquí en el área de Monterrey para participar en este gran evento. Lili dijo, pues, le dije, dice Amancio, pues comparte algo de la historia en cómo pusiste en contacto mi padre con Schiapapietras y historiadores de Albisola en Italia. Y ese va a ser el tema de mi discurso. Pero primero, déjame darles un poquito de historia. Más o menos en 1985, ahí por ahí, el Distrito Escolar de La Joya, Texas, ocupó un historiador de la ciudad de San Antonio por nombre Ricardo Santos, que era en ese tiempo muy amigo del profesor. Yo tuve varias charlas con este señor Santos porque yo era presidente de la mesa directiva escolar de La Joya, y él me dijo, dice, Amancio, tienes que conocer al profesor Israel Cavazos Garza, es el máximo experto en Juan Bautista Chapa, tu antecesor. A unos cuantos meses tocó que don Israel andaba, creo, de visita a la Universidad Panamericana en Edimburgo, y el distrito escolar logró hacerle una invitación al profesor que viniera a una cena como invitado de honor, y ahí estaba presente el señor Ricardo Santos y yo representando la mesa directiva. Ahí fue donde en un 16 de septiembre de 1985 conocí el distinguido profesor Israel Cavazos Garza. Él me comenzó a platicar un poco de sus estudios, de la historia de Juan Bautista Chapa. Y desde ese día tuvimos en comunicación cada año por medio de unos eventos que todavía se llevan a cabo por ya más de 35 años. Hay varias asociaciones hispanas en el estado de Texas que anualmente patrocinan un evento histórico y de genealogía, y don Israel siempre fue uno de los invitados de honor. Todos los grupos los de Houston, Dallas, San Antonio, Laredo, el Valle, todos querían tener a Israel Cavazos Garza como uno de los personajes que presentaba historia, no nomás de Juan Bautista Chapa, pero de lo que era el nuevo reino de León, de las familias descendientes de los primeros pobladores, de los que vinieron con José de Escandón a esa área.
Nos veíamos cada año en esas reuniones y él siempre me platicaba un poco más, y entonces pues también ya para entonces conocí los libros de don Israel, los comencé a adquirir, me regaló muchos de los libros, y entonces no muy en el siguiente año, en marzo de 1987, tuve la oportunidad de acompañar el primer mariachi estudiantil que se formó en el sur de Texas, en una preparatoria, una high school, que era el Mariachi Coyote del Distrito Escolar de La Joya. Fueron invitados a participar en el festejo pre-Cuaresma en la ciudad de Niza, Francia. Y aceptaron la invitación. La mesa directiva decidió mandarme a mí como representante de la mesa del distrito, y acompañé a estos niños, que era el mariachi y el ballet folclórico. Fuimos a Niza, pero ya en preparación para el viaje comencé a estudiar unos mapas y me di cuenta que por la ribera de Niza, entrando a Italia, ahí estaba Albisola. Y dije, pues no puedo estar tan cerca y no hacer un intento de ir a ese pueblo. Tocó que cuando el mariachi, ellos los tenían programados para un evento en la mañana y uno en la noche. Y al fin, durante toda una semana, les dieron un día de descanso, y en ese día de descanso logré comprar un boleto de tren y me fui para Albisola. Llegué a mediodía en punto. Me dirigí al salón presidencial y toda la gente venía saliendo del edificio, y dije, y era un viernes, le dije, van a cerrar a mediodía, ya no logré. Entonces le pregunté a uno de los empleados que dónde quedaba la biblioteca del pueblo. Me dio unas direcciones y caminé y llegué a la biblioteca cívica de Albisola. En la puerta cerrados, pero que iban a abrir a las 2 de la tarde. Pues entonces me di cuenta que era la hora de siesta, que toman un par de horas para el lonche y descansar. Me paseé por el pueblo, fui a visitar la iglesia, tomé unas fotografías, compré unos ejemplares de cerámica, porque ya sabía que Albisola es famosa por su cerámica. Y entonces me esperé hasta las 2 de la tarde, dicho y hecho, abrieron las puertas, entré, no había nadie en la biblioteca, solamente un empleado. Me dirigí con él y en el poquito italiano que sabía y hablando en español, me hice entender que andaba buscando cualquier información sobre la familia Schiappapiedra o historia del pueblo de Albisola. Y le platiqué que mi antenato, mi antecedor, Schiappapiedra, se había ido de joven, que había nacido en Albisola y que en 1647 se fue a España. De España se subió a una nave española y fue a dar a la Nueva España, que hoy es México, y entonces al nuevo Reino de León. Y el Señor dijo, espera un momento. Y fue al teléfono, hizo una llamada, comenzó a platicar con una persona y después viene conmigo y me dice, ¿puede volver mañana? Le dije, no puedo porque tengo que regresar a Niza, el tren sale a las 6 de la tarde y tengo que regresar. Un momento, bueno, otra vez dice. Entonces me dice, ¿puedo aspettare mezza hora? ¿Puedes esperar media hora? Sí. Entonces
Dicho y hecho, en media hora entra esta señora a la biblioteca y me presenta con la señora Dede Restaño, que era historiadora, tenía varios libros escritos sobre la historia de la cerámica, sobre la área de Albisola, y muy reconocida, muchos artículos escritos, una gran historiadora. Nos sentamos en una mesa y yo, pues, ¿cómo le voy a hacer? Pues hablando despacito en español y tratando de usar un acento medio argentino, en español medio con acento italiano, nos hicimos entender. Le enseñé unas cartas que llevaba donde me había comunicado con el alcalde de Albisola, y también me llevé copia del Último Testamento de Juan Bautista Chapa, y me llevé un libro de don Israel, el cuaderno, y le expliqué, primeramente le expliqué, bueno, comencé con los datos básicos, que mi antecesor había nacido en Albisola, y no sabían en ese entonces en qué fecha, pero que era de Albisola, que se había ido a España. De España se fue a la Nueva España, a México, y le comencé a platicar un poco de la historia de quién fue Juan Bautista Chapa, y también que ahora que al llegar a México, en vez de Giovanni Battista Schiappapiedra, él llegó a México bajo el nombre Juan Bautista Chapa. Y la señora se le abrieron los ojos y dijo: señor Chapa, esta es una historia fascinante. Le aseguro que nadie en este pueblo conoce esta historia. Yo le voy a ayudar a buscar más información sobre su familia. Dice, desgraciadamente ahorita tengo mi mamá que está enferma, pero con el tiempo yo le aseguro que voy a ir a los archivos de la parroquia y los archivos del municipio a ver qué puedo encontrar. Dice, porque sí, todavía existen familias Schiappapiedra aquí en Albisola, dice, pero si los quiere conocer, va a tener que ser rápido, porque ya están quedando puros ancianos con ese apellido, porque los jóvenes se han ido a los pueblos más grandes. Bueno, así quedó. Entonces regreso de ese viaje a mi casa. La primera cosa que hice, le llamé por teléfono a don Israel para avisarle. Me pongo un poco emocionado, pero avisarle del encuentro que tuve, y él se excitó, y entonces yo y la señora Restaño mantuvimos una correspondencia. Yo creo que apenas había empezado el internet, nos comunicábamos por carta, y unas 2 o 3 veces le llamé por teléfono. Unos meses, este fue en marzo cuando la conocí, ya para el mes de julio me envía una carta la señora Restaño y me dice: Amancio, miren lo que me hallé, y aquí tengo la carta, y aquí la voy, si alguien la quiere revisar. Me manda la fecha de bautizo de Juan Bautista Chapa, me manda la fecha del casamiento de los papás de Juan Bautista Chapa, y me manda los nombres y las fechas de bautismo de los hermanos y hermanas de Juan Bautista Chapa, y que en los archivos de Génova halló en un catastro la descripción y los límites del terreno
que Juan Bautista Chapa menciona en su último testamento como heredero de ese terreno de su padre. Y me da los nombres de las personas, un tío de él, un badí a un lado, unos hermanos de espíritu al otro lado, el antiguo hospital de San Nicolás al lado norte y al lado sur el lido del mar. Ese era el terreno de Juan Bautista Chapa. Y Juan Bautista lo menciona y dice que la razón que lo menciona en su testamento, dice, porque no era poca cosa, tenía un valor de 400 escudos. Y también en su crónica menciona que la razón también que la menciona, dice, por si algún día un hijo mío decide regresar. Entonces, comparto esta carta otra vez, inmediatamente de haberla recibido, la compartí con don Israel y creo que le mandé copia. También se excitó el profesor. Dice, Amancio, vas por buen camino, sígueme informando. Entonces, yo le mandé información a la señora Restaño en cómo se podía comunicar con el profesor. Ya para entonces tenía su dirección en Guadalupe, tenía su número de teléfono y sé que unas 2 o 3 veces tuvieron comunicación por teléfono y también por cartas. La señora Restaño y yo nos comunicamos por un periodo de unos 6 a 7 años y después ya comenzamos a perder la comunicación. Pero durante esos años ella me mandaba más libros sobre la historia de Albizola y yo cada vez que don Israel salía con un libro, yo le enviaba 2 copias pidiéndole, por favor, asegure que una de las copias va a dar a la biblioteca cívica en Albizola, la otra copia, claro, es para usted. Realmente no sé si las copias de la biblioteca llegaron porque, como digo, perdí la comunicación con ella, pero el intento se hizo. Yo digo que desde esos años, desde el 87, la presencia de don Israel ya se sentía en Albizola por esos libritos. Y también les quiero decir, como dijo la señora Tina, don Israel para mí era una luz que me guiaba. Su espíritu, las pláticas que yo y él tuvimos por teléfono y también en las conferencias, era algo muy, muy especial porque yo reconocía la importancia de este señor, tanto para su pueblo, su estado, México y la historia. Y también para la historia de Texas, porque lo que relevó, lo que estudió, el descubrimiento de quién era el cronista anónimo, les aseguro que para todos los Chapas en Texas y los Estados Unidos es un punto de mucha, mucha importancia y un punto que se discutió en todas las conferencias. Bueno, siguen los años y entonces hubo un encuentro donde conocí al señor Sabella. Era un encuentro de la comunidad italiana en Monterrey con los Chapas. Creo que el señor Montemayor, que es Chapa también del Hotel Monterrey, tuvo algo que ver, y don Israel fue el invitado de honor. Ahí don Israel se sentó y les platicó a todo el mundo el proceso que utilizó para descubrir la identidad de quién era Juan Bautista Chapa. Y esa presentación se grabó y gracias a Dios él me envió una copia.
Esa copia también la tiene el señor Luigi Schiappapietra y otras personas, otros historiadores. Y cada vez que había una conferencia, y también en esa cena en Monterrey, pues para mí, uno de mis más grandes honores es que don Israel decía, mire, ahí está mi gran amigo Amancio Chapa de La Joya, Texas, que descubrió la fecha de nacimiento de Juan Bautista Chapa. So, cada vez que nos encontramos, me daba ese reconocimiento. Y después me dice, Amancio, te tengo una sorpresa. Cuando comenzaron a salir nuevas ediciones de sus libros, de su cuaderno y el libro sobre la historia de Juan Bautista Chapa, ahí me menciona a la señora Restaño, otra vez con la palabra mi gran amigo Amancio Chapa y la distinguida señora historiadora de Albisola, Dede Restaño. En esos libros que, pues, imagínense cómo me he sentido durante todos esos años. Bueno, como les dije, perdí comunicación con la señora Restaño. Después, en 2010, tuve una noche, estaba en mi computadora, y en ese tiempo había lo que le llamaban chat rooms, un sitio donde podían, y este sitio se dedicaba a la familia Chapa o los Chapas, y gente ahí postulaba preguntas y mire, mi papá era de Monterrey, o mi papá se fue para California, mi abuelo era... ¿Quién tiene información? Gente que andaba buscando su árbol genealógico, contactos, y un día voy viendo el nombre Luigi Schiappapietra, y la pregunta de Luigi era, ¿por qué es que, dice, estoy empezando a hacer el estudio de mi árbol genealógico, los Schiappapietra, pero cada vez que teclo el apellido Schiappapietra, sale mucha información sobre un tal Juan Bautista Chapa. ¿Por qué? Entonces luego le comencé a escribir, este es por qué. Porque nació en tu pueblo de Albisola, fue gran figura en la historia de México, y brevemente, pero con el tiempo, los textos que estábamos compartiendo, le mandé más y más información. Entonces, con el tiempo, así como la señora Restaño, Luigi estaba fascinado con esa historia y usando las mismas palabras. Esta historia se tiene que conocer aquí. No quiero robarle la historia que él va a compartir con ustedes, pero me dice, estoy contemplando escribir un libro. Y entonces, otra vez, de inmediato me comunico con don Israel y yo, don Israel, este señor Luigi Schiappapietra está contemplando un libro, pero también Luigi, siendo muy astuto, yo creo que ya en el internet él ya había conseguido algunos libros, especialmente un libro escrito en inglés por David Foster, que era la traducción de la crónica, de la historia de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas. Le dije a Luigi, bueno, si vas a escribir, tienes que conocer al profesor Israel Cavazos Garza. Y le mandé la información de contacto, el número de teléfono, su dirección, y después un día el profesor me llama y dice, Amancio, estoy en contacto con Luigi y estamos intercambiando información sobre el libro, y pues ya el libro se está
haciendo realidad. Luigi me mandaba algunas hojas de los primeros intentos y me hacía unas cuantas preguntas, y también me había preguntado, ¿no hay un libro escrito en español de la crónica de Chapa que será más fácil para mí traducir en el italiano? Y le di el nombre del libro. Yo tenía mi copia que don Israel me había regalado, no quería compartir ese libro, pero dije, mire, recientemente compré una copia en Amazon, y entonces sé que don Israel y Luigi entonces formaron una gran amistad, una gran colaboración con este libro, que es una maravilla del esfuerzo de don Israel y Luigi Schiappapietra. Lo que han hecho para aumentar y agregar el legado de don Israel, tanto en Nuevo León, en el mundo y en los Estados Unidos. Desgraciadamente, el libro no ha sido disponible aquí, pero hubo un evento donde se presentó el libro formal. Él les puede explicar mejor que yo, porque aunque fui invitado, tuve unos problemas con la cintura que no me permitió hacer el viaje, pero don Israel, Lili, su familia acompañaron y la señora Sonia Garza Rapport también estuvo en ese viaje. Conocieron a Luigi, conocieron al paleógrafo Davide Gambino, Gianni Venturi, por medio de Luigi. Yo puse mi granito de arena en poner en contacto esta gran persona, historiador que fue don Israel Cavazos Garza, con historiadores y miembros de la familia Schiappapietra en Albisola. Aparte de Luigi Schiappapietra, antes de salirme de la biblioteca cívica, cuando conocí a la señora, le pedí al director de la biblioteca si tenían un libro telefónico de la ciudad de Albisola. Le digo, sí, era un libro finito así. Lo abrí, vi como 15 familias con apellidos Schiappapietra. Le pedí si me podía hacer una copia de Xerox, y me hizo la copia. La copia llevaba las direcciones con código postal y el número de teléfono. Entonces también al regresar a los Estados Unidos le giré una carta a todos los Schiappapietras en esa lista, mandándoles un resumen de quién era Juan Bautista Chapa, y si ellos me podían compartir alguna historia sobre los Schiappapietras o lo que conocía. Al fin de cuentas, unos 5 respondieron, y una de ellas, una señora, me dice, señor Chapa, parece que yo sé quién son mis nonos, mis abuelos, pero ya hay para atrás no sabemos. Dice, parece que usted sabe más de los Schiappapietras que nosotros. Bueno, con eso concluyo, pero en todos los pasos que di, como les digo, la luz que me guiaba era la luz de don Israel, porque siempre me preguntaba, ¿qué más has hallado? ¿Qué otros eventos? Porque me gustaba cosas pequeñas que creía que mucha gente no había estudiado. Por ejemplo, traté
de conseguir información, le escribí a la orden de los monjes capuchinos en España, sabiendo que el hermano de Juan Bautista, Nicolo, se fue para España para tomar el hábito capuchino. El director de los capuchinos me escribió una carta diciéndome: señor Chapa, al momento nuestros archivos no están organizados, apenas estamos. Y dice, y también va a ser un poco difícil, porque al entrar a la orden, muchos de los frailes cambiaban su nombre. Dice, o tomaban el nombre de su pueblo, como Pablo de Albizola o Pablo de Sabona, algo así. Entonces, pues ya ahí quedó eso. Y la otra, una cosa también en su crónica que menciona Juan Bautista Chapa, era en su último testamento, que de los libros que él tenía, dice, quiero que mi hijo, yo creo se los encomendó a uno de sus hijos, que los vendiera y que usara el dinero para misas a favor de su alma y de su señora, pero que los otros libros los enviara a la capital de México a un amigo de él, Franco Capuro Rizo. Y hablando con el señor Sabel un poco de ese apellido, porque pues dije, qué coincidencia que hubo un alcalde de Monterrey con ese apellido, Sócrates Rizo, es apellido italiano. No sé, no me acuerdo si el señor Sócrates también fue gobernador de Nuevo León, y dije, a lo mejor en el árbol genealógico, dije, qué coincidencia. Y recientemente me hallé un librito en el internet titulado Inmigrantes Europeos a México, 1700 a 1800. Y hojeando las páginas, había una lista de personas que tuvieron que responder al gobierno y a la Inquisición de por qué estaban en México siendo extranjeros. Y allí está el nombre Francisco Capuro Rizo de Génova, vendedor. Y había una columna donde explicaba qué acción habían tomado en contra de esas personas, pero bajo el nombre de Franco Capuro Rizo decía, no hubo acción. Y Franco Capuro Rizo se había casado con la hija de un médico, un cirujano español en la capital. Esos detalles, y don Israel también platicamos, pues, dice, déjame preguntarle a la mejor. Otra cosa que yo y don Israel habíamos discutido, dijo Amancio, alguien debe de hacer algo para honrar, una estatua, algo en Albizola o en Monterrey, en memoria de Juan Bautista Chapa. Y hubo otro evento que para mí también lo compartí con todo corazón, con don Israel. Y esto le digo porque cada vez que tuve la oportunidad, así como esta, de mencionar el nombre de don Israel, hubo en 1992 el 5º centenario de Cristóforo Colón. Se celebró en los Estados Unidos y en Italia, no sé si en España, pero aquí en los Estados Unidos era gran cosa, controlada todo el evento por los italianos, la colonia italiana. Pero la gobernadora de Texas, Ann Richards, cada estado de los Estados Unidos
patrocinó un evento en memoria de Cristóbal Colón. El estado de Texas, hay un pueblo chico entre Austin y Houston que se llama Columbus, Texas, pueblo pequeño. Bueno, la ciudad de Columbus, Texas, tocó que era ciudad hermana de Albisola. El comité organizador de los eventos se comunica con el sindaco, el alcalde de Albisola, invitándolo a participar en el evento. El alcalde de Albisola contesta que por no tener tiempo y otros compromisos no iba a poder asistir. Y no sé cómo sucedió, pero por medio de la señora Restaño, yo recibo una carta y una llamada diciéndome: Amancio, el alcalde, el sindaco de Albisola quiere saber si tú puedes representar a Albisola en ese evento. Soy yo y mi hijo Aris, que está aquí. Fuimos entre unos cónsules de Escocia, representantes de Salamanca, México, y otros países, y yo representando a Albisola. Y entonces, en agradecimiento, el alcalde me manda una bandera de la ciudad, la bandera oficial de la ciudad de Albisola. Esto también lo compartí con don Israel. Para cerrar, este señor sigue siendo algo muy, muy especial en la vida mía. Sigo estudiando, sigo guardando y apreciando y protegiendo todos los libros que me regaló, los videos de don Israel haciendo presentaciones. Y no soy historiador profesional, solamente quería preservar la historia de mi familia, los Chapas, que fueron también de los primeros pobladores del Valle del Río Grande. Pero lo que fue don Israel, y pues, el orgullo que me ha dado de poder poner un grano de arena para que don Israel conociera a Luigi Schiappapietra y la señora Dede Restaño. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Amancio José Chapas. Muchas gracias por haber respondido a esta invitación a participar en la conmemoración de don Israel Cavazos Garza. Sin duda alguna, su testimonio se integrará a la historia del Estado de Nuevo León. Muchas gracias.